artículo del anticipo presidencial, que no existía como una forma de equilibrar candidatos a la presidencia de la República con quien sería candidato siendo presidente, y otras figuras. Entiendo que pues ha cesado la figura de la elección y por tanto la ley de garantías pues adquiere otra connotación. La filosofía de la ley de garantías en el fondo es que el poder financiero del Estado, del erario, del dinero público, pues no sirva como apoyo a una determinada candidatura. Hay dos clases de medidas de garantías, unas hacia la elección presidencial, que ha sido modificada con la anulación de la reelección, y otras hacia las elecciones locales, ¿sí? Y hay otro componente de normas en otras leyes que tienen que ver con garantías en las elecciones locales, y a veces se justaponen en el periodo cuando se acercan las elecciones locales y se avecinan las presidenciales. Entonces se genera en la administración local un doble componente de impedimentos que hace difícil el administrar. Yo lo viví. De hecho, no pude sacar un secretario corrupto porque la ley de garantías me lo prohibía, al contrario de lo que se proponía la ley de garantías, que era disminuir los niveles de corrupción. El problema está en por qué ahora a portas de unas elecciones locales queremos modificar las garantías que tienen que ver con la elección presidencial, y en un tema muy concreto que es los convenios interadministrativos. Cada vez que la Administración de Bogotá Humana hacía un convenio interadministrativo, que son convenios entre entidades estatales, entre entidades públicas, la prensa decía que había corrupción. Era un síndrome de lo que nos pasaba con los medios de comunicación en ese entonces, cuando lo que menos debería llevar el riesgo de la corrupción es el acuerdo entre dos entidades públicas, porque es donde la posibilidad de un enriquecimiento de terceros es menor. Sin embargo, el riesgo existe, esa es la verdad. Aún en convenios interadministrativos, dado el poder de subcontratación en los contratos públicos, se puede beneficiar a terceros. Y lo que había que prohibir es eso, que no hubiera una subcontratación en términos de lucha contra la corrupción. Pero aquí el tema central es la pregunta: ¿por qué se quiere permitir convenios interadministrativos antes prohibidos en el periodo electoral entre entidades territoriales o entre entidades territoriales y la nación? Y creo que ahí el tema, y es el sentido de mi alocución, no es un tema general, no es un problema a resolver en términos de todas las entidades territoriales en todo el país, sino que tiene un nombre específico, que creo que el autor, no tanto el ponente, conoce. El nombre específico es el Metro de Bogotá. Y siendo yo exalcalde, siendo exalcalde de Bogotá y teniendo la responsabilidad de haber agenciado todo el proceso de construcción de estudio del metro en tiempo, modo y lugar adecuados, y de haber entrado en conversación con el gobierno nacional del entonces para su licitación, pues tengo que advertirle al Congreso cuál es el peligro que sobreviene si se aprueba este proyecto. Por alguna razón, que ya la historia dirá, el gobierno nacional de Santos le puso, diciendo que estaba de acuerdo, firmando cheques, haciendo reuniones positivas, dando informes halagadores a la prensa,
le iba poniendo una especie de retardo al proceso de licitación de la construcción del metro de Bogotá. Los estudios estaban realizados, tuvieron un costo de 65.000 millones de pesos, habían costos anteriores de estudios previos de prefactibilidad que se hicieron en la administración Moreno Clara López. Los estudios totales del metro alcanzan 140.000 millones de pesos. Son estudios de última generación, los mejores estudios de suelo geológicos realizados, dan la viabilidad de la construcción del metro subterráneo, de gran potencia, 90.000 pasajeros hora sentido, en hora pico, que sería uno de los metros más poderosos del mundo, con altísima eficiencia, parecido al metro de Hong Kong y con superávit en el cálculo financiero. Y con un enorme beneficio para la población bogotana, que aquí no es necesario subrayar, porque todos conocemos lo que padece la sociedad bogotana por su problema. Yo creo que hubo una razón política, el hecho de que pudiera el alcalde de Bogotá ser candidato presidencial, y aquí pues venimos al tema, que a la postre lo fue, que hizo que grupos rivales o competidores dentro del gobierno nacional determinaran que lo mejor para impedir una posible victoria presidencial del alcalde de Bogotá fuese no dejar hacer el metro. Esa es mi opinión al respecto de por qué el gobierno nacional, habiéndolo prometido, no hizo lo que tenía. Esto es un poquito largo, pero quiero advertir. No hizo lo que tenía que hacer para generar el proceso de licitación de construcción. Hoy estaríamos viniendo al Congreso de la República en metro, pero el gobierno de Santos no lo quiso hacer. No hubo una sola restricción que se pudiera atribuir al gobierno distrital para que no se hiciera el metro. Todo se cumplió, todo lo hicimos. Solo se necesitaba la cofinanciación. Bueno, ¿a qué viene el tema hoy? A que, como todos ustedes saben, el gobierno de Peñalosa, en una decisión, en mi opinión, descabellada, pero avalada por el gobierno nacional hoy de Duque, decidió suspender todo el proceso completamente del metro subterráneo, mandar a la caneca de la basura los 140.000 millones de pesos de los estudios, todo lo avanzado, e iniciar un nuevo proyecto que se denomina metro elevado, que hoy está en estado de prefactibilidad. Y quiero aclarar al Congreso, y permítame la dispensa de este tiempo. En los grandes proyectos de infraestructura hay tres fases. La fase de prefactibilidad, que es como la idea general de viabilidad. La fase de factibilidad, que nos dice es posible hacerlo. Final. Y la fase de ingeniería de detalle, que nos dice cuánto vale hacerlo y nos permite, por tanto, lanzar una licitación alrededor de este precio. Entonces compitan a ver cuál da la mejor oferta. No se puede, de acuerdo a la ley colombiana, en entidades territoriales, contratar una construcción sin tener la ingeniería de diseño. Esa norma legal la creó el Congreso de la República después de la denuncia del cartel de la contratación de Bogotá. O sea, el efecto que la denuncia, que entre otras cosas yo realicé con Avellaneda y con Carlos Vicente de Ruy, que puso en la cárcel al alcalde y a muchos empresarios que robaron 50 millones de dólares del distrito, tuvo como efecto legal, como réplica legal, la prohibición tajante de juntar diseño, es decir, la última fase de ingeniería, con la construcción. Es decir, que una misma empresa, un mismo empresario hiciera el diseño y al mismo tiempo construyera. Porque eso fue lo que provocó
la corrupción de la avenida 26, a la fecha la mayor obra de infraestructura de la ciudad de Bogotá. En muchas otras regiones se ha presentado lo mismo. La ley le prohíbe al distrito, por tanto, licitar la construcción del metro de Bogotá sin tener los estudios de ingeniería de detalle. ¿Qué pasa hoy? Que no existen los estudios de ingeniería de detalle del metro elevado de Bogotá. Ni siquiera están contratados. La prensa, que como ustedes saben recibe una gran tajada presupuestal de Bogotá, no ha querido explicarle a la opinión pública colombiana esta situación. Y entonces hoy no es del metro elevado de Bogotá, hoy a la fecha, en este momento, solo existen estudios de prefactibilidad y se contrataron sin que hayan entregado estudios de factibilidad. Es decir, hoy no sabemos cuánto vale el metro elevado de Bogotá, porque esa cifra exacta solo lo darían los estudios de ingeniería de detalle. Cuando el gobierno de Duque, a través de sus funcionarios de planeación, dicen que ya tienen 14 billones y que el costo del metro elevado es 16 billones, no es cierto. Lo que ha aprobado el gobierno nacional es un cupo para entregar hasta 14. Un minuto para terminar, honorable senador. Hasta 14 billones. Pero ni el gobierno nacional ni el gobierno distrital saben cuánto cuesta realmente el metro elevado, porque ni siquiera se contrataron los estudios de ingeniería de detalle. Problema técnico. El borde oriental de Bogotá, que es el área de mayor movilidad de la ciudad saca su población del occidente hacia el centro y el oriente, entre las 100 más o menos y este lugar, tiene una demanda en hora pico de 120.000 pasajeros hora sentido. Me va a permitir la dispensa, señor presidente, para que esto se entienda bien. En hora pico, el Transmilenio de la Caracas, ya casi colapsado, tiene 55.000 pasajeros hora sentido. Y no hay más. El resto fue el esfuerzo que yo mismo hice en Bogotá Humana del carril preferencial de la séptima. El tranvía de la séptima se suspendió por Peñalosa. El proyecto de Transmilenio pesado en la séptima, que equipararía a la Caracas en 50.000 pasajeros hora sentido, ha sido suspendido por un juez. Si ese proyecto se hiciera, Peñalosa lograría llegar a 100.000 pasajeros hora sentido en buses de Transmilenio, y por tanto el metro en la Caracas elevado, pues sí podría ser del orden de los 30.000 pasajeros hora sentido, tal como lo propuso. Termino, ya termino. Usted me permitirá, ya trato de acabar. Es decir, el Transmilenio en la séptima permitía el metro elevado y se cumplía la oferta de transporte en más de 120.000 pasajeros hora sentido. Nosotros teníamos una propuesta diferente, que era la que se estaba elaborando. La Caracas lleva 55.000, la séptima con un tranvía podría llevar 20.000 y el metro pesado llevaría 90.000, es decir, podíamos reducir el colapso de la Caracas a 30.000 y cumplíamos la demanda con metro pesado. ¿Qué pasa hoy si no hay Transmilenio en la séptima? Como un juez ordenó, que se necesita obligatoriamente el metro pesado, si no quedarán 40.000 pasajeros hora sentido sin oferta de transporte público en el borde oriental de la capital de la República. La decisión de la séptima está ligada a la calidad de la línea del metro. Ya termino. Estas son las matemáticas, digamos, para tener un poco claro el problema. El gobierno de Duque ya no las ha rehecho, o sea, no ha tenido en cuenta que está suspendido el Transmilenio de la séptima y que por tanto meterse en un metro elevado de baja capacidad es una locura para Bogotá y una pérdida de recursos. Están en un acelere político.
querer determinar que la marca que queda en la ciudad de Bogotá sea la del metro elevado de Peñalosa y punto, porque hay un convenio político electoral, no hubo entre Peñalosa y Duque. Este proyecto de ley le permite a Peñalosa, en los pocos meses ya que le quedan, hacer el convenio o mantener el convenio interadministrativo con la nación, con la fiduciaria nacional, para lograr una licitación que incluya diseño de construcción al mismo tiempo que construcción, violando la ley para entidades territoriales, pero que no es obligatoria para la nación. La ley de garantías se lo impide, entonces necesitan obligatoriamente quitar de la ley de garantías la prohibición de hacer acuerdos interadministrativos entre entidad territorial y nación, para que la nación haga lo que sería un delito en el distrito, y es licitar una obra de 7.000 millones de dólares aproximadamente. Ni la Ruta del Sol vale eso, sin tener los estudios de diseño y dándole al constructor, incluso bajo la figura de concesión y operación privada, la posibilidad de hacer esos estudios de diseño.